Isabela sintió que el mundo se quedaba en silencio cuando el último hilo de luz se apagó en su apartamento. No fue un estruendo, sino el clic seco de un interruptor que indicaba que el servicio de energía había sido cortado por falta de pago. En la penumbra, vio la silueta de su hija pequeña abrazando un oso de peluche desgastado, esperando una cena que no llegaría, porque la estufa también dependía de esa corriente que ya no fluía. Con el corazón latiendo contra las costillas, Isabela guardó lo esencial en una maleta rota, entendiendo que el orgullo es un lujo que no se puede permitir quien ha perdido hasta la esperanza. Salió a la calle sin mirar atrás, sabiendo que su única posesión real era la voluntad de no dejarse vencer por el hambre. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Caminaron bajo el resplandor de las farolas de un barrio que se sentía extraño y hostil. Isabela sentía el peso de la maleta en un brazo y el de su hija en el otro, buscando un lugar donde el viento no soplara tan fuerte. El dinero que llevaba en el bolsillo eran unas pocas monedas que apenas tintineaban, un recordatorio constante de los años que pasó gastando en cosas que ahora no le servían de nada. Recordó con amargura los días en que un aumento de sueldo significaba simplemente comprar un televisor más grande o salir a comer a lugares que no podía costear, mientras el ahorro era algo que siempre dejaba para el próximo mes. El próximo mes finalmente había llegado y no traía más que vacío. Se refugiaron en la entrada de una vieja bodega de granos, donde el olor a costal húmedo y tierra seca llenaba el aire. Isabela acomodó a la niña sobre la maleta y se sentó en el suelo de cemento frío. Tenía la mente nublada por el cansancio, pero una idea empezaba a tomar forma. Sabía que no podía recuperar su vida anterior de la noche a la mañana. El error de mucha gente en su situación era buscar una solución mágica, un golpe de suerte que lo arreglara todo. Ella, en cambio, decidió que su única salida era ser implacable con lo poco que tuviera. Al amanecer, se dirigió a una zona de carga y descarga de camiones en la central de abastos. El lugar era un caos de gritos, motores encendidos y hombres cargando bultos que pesaban el doble que ella. Isabela se acercó al encargado de un puesto de papas, un hombre de manos anchas y rostro manchado por el hollín. No le pidió dinero. Le pidió los bultos que estuvieran rotos para recoger el producto del suelo y embolsarlo de nuevo. El hombre la miró con desdén, pero le permitió hacerlo a cambio de una pequeña comisión por cada bolsa que lograra recuperar. Fue un trabajo humillante y agotador. Isabela pasó horas de rodillas sobre el pavimento sucio, recogiendo papas llenas de barro, clasificándolas y armando nuevos paquetes. Sus uñas se llenaron de tierra y su espalda empezó a gritar de dolor. Pero al final de la mañana tenía sus primeras ganancias reales. Al recibir el pago, sintió la tentación inmediata de comprar un dulce para su hija y un café para ella. El frío y la falta de sueño la empujaban a buscar ese alivio momentáneo. Sin embargo, se detuvo. Miró las monedas en su palma. Sabía que si gastaba todo hoy, mañana estaría en la misma posición de debilidad. Decidió aplicar una regla que había leído alguna vez, pero que nunca tuvo la disciplina de seguir. Mejorar su situación solo un 1% cada día. Compró lo mínimo necesario para que ambas comieran algo nutritivo y guardó una sola moneda en un calcetín viejo. Era una cantidad ridícula, casi insignificante, pero era la semilla de su libertad. Esa noche consiguió que el dueño del puesto la dejara dormir en un rincón de la bodega a cambio de que ella barriera el lugar después de que todos se fueran. Isabela aceptó sin dudar. Mientras barría el polvo y los restos de cáscaras, se dio cuenta de que podía hacer el trabajo más rápido si organizaba las escobas de cierta manera. Al día siguiente, no solo barrió, sino que organizó los costales vacíos por tamaño. El dueño, al ver el orden, le dio un pago extra de 2 monedas. Isabela volvió a guardar una. El proceso era lento, casi doloroso por su invisibilidad. Muchos de los otros trabajadores se burlaban de ella, diciendo que por mucho que ahorrara monedas de cobre, siempre seguiría siendo una obrera del mercado. Isabela no respondía. Se concentraba en su 1%. Cada día buscaba una forma de ser más eficiente. Aprendió a identificar
cuáles camiones llegaban con la mejor mercancía y se ofrecía a ayudar a los conductores a parquear o a cuidar sus cargas mientras ellos desayunaban. Poco a poco, su reputación en la central empezó a cambiar. Ya no era solo la mujer que recogía papas del suelo, era la mujer que sabía dónde estaba cada carga y quién necesitaba ayuda extra. Un día, un transportista que llegaba desde el otro lado del país tuvo un problema con su lista de inventario. Isabela, que había estado observando cómo anotaba todo en hojas sueltas, le sugirió una forma de organizar los datos por colores para evitar confusiones. El hombre, escéptico, probó el método y se ahorró 2 horas de trabajo. Como agradecimiento, le dio un billete que valía más que todo lo que ella había ahorrado en una semana. Cualquiera en su lugar habría usado ese billete para salir de la bodega y buscar una habitación mejor de inmediato. Isabela sintió el deseo ardiente de hacerlo, de sentir una cama suave y una ducha caliente. Pero su mente, ahora entrenada en la disciplina del pequeño progreso, le advirtió que aún no era el momento. Si gastaba ese capital ahora, volvería a estar a un paso del abismo. Decidió invertir una parte de ese dinero en comprar su propio juego de pesas y cintas para medir, para ofrecer servicios de control de peso a los comerciantes que sospechaban que les estaban robando mercancía. Ese fue el punto de inflexión. Isabela dejó de ser una ayudante de carga para convertirse en una prestadora de servicios dentro del mercado. Seguía vistiendo su ropa de trabajo gastada y comiendo de forma austera, pero su calcetín ya no era suficiente para guardar sus ahorros. Abrió una cuenta pequeña en una cooperativa de crédito del barrio. El cajero la miraba con extrañeza cada vez que ella llegaba a depositar cantidades pequeñas pero constantes. No entendían que para Isabela, cada depósito era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo para su hija. La vida en el mercado era dura y peligrosa. Una noche, un grupo de hombres intentó quitarle su caja de herramientas. Isabela no tuvo miedo. Había pasado meses cargando bultos y su cuerpo era ahora mucho más fuerte de lo que ella misma imaginaba. Se defendió con una ferocidad que los asustó, no por su fuerza física, sino por la determinación en sus ojos. No estaba defendiendo solo unas herramientas, estaba defendiendo su futuro. Ese incidente llegó a oídos del administrador general de la central de abastos, un hombre mayor que valoraba la honestidad y el trabajo duro por encima de todo. Mandó llamar a Isabela a su oficina. Ella entró, limpia, pero con las marcas del trabajo diario en su piel. El administrador le preguntó por qué se esforzaba tanto si el sistema parecía estar en su contra. Ella le respondió que el sistema puede quitarte el techo y la luz, pero no puede quitarte la capacidad de ser un 1% mejor cada mañana. El administrador se quedó en silencio un momento. Luego, le ofreció un contrato para supervisar el pesaje de todas las entradas de granos en el muelle principal. Era un puesto de confianza, con un salario que triplicaba lo que ella ganaba. Isabela aceptó, pero con una condición. Quería que le permitieran seguir viviendo cerca del mercado para no gastar en transporte y poder seguir ahorrando al mismo ritmo. El hombre aceptó, admirado por su temple. Con el nuevo salario, la tentación volvió a golpear a su puerta. Podía comprar ropa de marca, un teléfono moderno y mudarse a un barrio lujoso. Sus compañeros de oficina, que ganaban lo mismo que ella, vivían endeudados para mantener un estilo de vida que Isabela ya no deseaba. Ella entendió que la verdadera riqueza no es mostrar lo que tienes, sino tener la libertad de no tener que mostrar nada. Mantuvo su habitación modesta, pero compró una cama cómoda para su hija y una computadora de segunda mano para empezar a estudiar contabilidad por las noches. El estudio se convirtió en su nuevo 1%. Después de 10 horas de trabajo, se sentaba frente a la pantalla con los ojos cansados, aprendiendo sobre interés compuesto, inversiones y gestión de activos. Aplicaba lo que aprendía a su propio dinero. Ya no solo ahorraba, empezaba a invertir en pequeños microcréditos para otros comerciantes del mercado que necesitaban capital para comprar mercancía. Se convirtió en un banco humano, pequeño, pero sólido. Los meses pasaron, y la figura de Isabela se volvió un referente de estabilidad en el caos del mercado. Su hija ya no jugaba con piedras en el suelo,
Ahora iba a una escuela pequeña y tenía libros nuevos. Pero Isabela no se detuvo allí. Sabía que el Valle de la Muerte era largo y que cualquier descuido podía devolverla a la acera. Empezó a buscar formas de automatizar su pequeño negocio de préstamos y su trabajo de supervisión. Creó sistemas simples que le permitían hacer en 4 horas lo que a otros les tomaba 8. Un viernes por la tarde, mientras revisaba sus cuentas, se dio cuenta de algo increíble. Sus inversiones y sus ahorros generaban ahora más dinero mensualmente de lo que ella necesitaba para vivir. Había alcanzado un punto de equilibrio que la mayoría de la gente no logra en toda su vida. No fue por ganar la lotería ni por un golpe de suerte, sino por la acumulación de miles de decisiones pequeñas y correctas. Sin embargo, justo cuando sentía que podía respirar, una noticia sacudió la central de abastos. El gobierno municipal planeaba demoler una parte del mercado para construir un centro comercial moderno. Muchos de sus amigos y colegas entrarían en pánico, sabiendo que perderían su única fuente de ingresos. Isabela, en cambio, miró su saldo bancario y su cuaderno de notas. El miedo no la paralizó porque ella ya no dependía de un solo lugar ni de una sola persona. Ella vio en la crisis una oportunidad que nadie más podía ver. Mientras todos vendían sus puestos a precios de miseria por el miedo al desalojo, Isabela empezó a comprar los derechos de esos espacios. Sabía, por sus estudios nocturnos, que la ley obligaba a los constructores del nuevo centro comercial a dar prioridad o indemnizaciones altas a los propietarios actuales. La gente pensaba que estaba loca por invertir en un lugar que iba a desaparecer. Ella solo sonreía y seguía anotando sus números. El proceso de demolición comenzó y el caos se apoderó de la zona. Isabela tuvo que enfrentar la incertidumbre de ver cómo las paredes que le dieron refugio caían bajo las máquinas. Fue un momento de prueba máxima. El dinero que había invertido estaba congelado en trámites legales y la construcción se retrasó más de lo esperado. Durante meses, tuvo que volver a vivir de forma extremadamente austera, recordando los días en que recogía papas del suelo. Pero esta vez, no lo hacía por desesperación, sino por estrategia. En esos momentos de duda, cuando el ruido de las excavadoras no la dejaba dormir, recordaba que el éxito es un proceso de resistencia, no de velocidad. Se mantuvo fiel a su regla del 1%, incluso cuando parecía que todo retrocedía. Ayudó a otros comerciantes a organizarse legalmente, convirtiéndose en la líder de un pequeño sindicato que exigía un trato justo. Su voz, antes invisible, ahora tenía el peso de la autoridad que da el conocimiento y la preparación. Finalmente, el día de la resolución llegó. La empresa constructora, presionada por el sindicato que Isabela lideraba y por la solidez de sus títulos de propiedad, tuvo que negociar. No solo le pagaron una suma importante por sus derechos, sino que le otorgaron 3 locales comerciales en el nuevo y lujoso centro comercial. Isabela se encontró de repente con un capital que nunca habría imaginado en sus sueños más ambiciosos. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue el momento en que entró en uno de sus nuevos locales, limpio, iluminado y moderno, y llevó a su hija de la mano. La niña, que ya no recordaba el frío de la bodega, la miró con orgullo. Isabela se sentó en el suelo impecable del local vacío y sacó el calcetín viejo que aún conservaba en su maleta. Dentro todavía estaba la primera moneda que ahorró, la que decidió no gastar en un dulce. Esa moneda era el símbolo de que el cambio real no empieza en el bolsillo, sino en la mente. Isabela entendió que la independencia no es tener mucho dinero, sino tener el control total sobre tus decisiones. Miró hacia afuera, viendo cómo la ciudad seguía su ritmo frenético, y sintió por primera vez una paz absoluta. Ya no tenía que correr para sobrevivir. Ahora podía caminar despacio hacia el futuro que ella misma había construido, paso a paso, 1% a la vez. Isabela se quedó de pie frente a la entrada del nuevo centro comercial, viendo cómo las máquinas terminaban de pulir el mármol de los pasillos. Tenía los 3 títulos de propiedad apretados contra el pecho, pero no sentía la euforia que otros habrían sentido. Lo que sentía era un peso diferente.
el de la responsabilidad de no volver nunca más al suelo de cemento frío. Recordó que el peligro de tener un poco de éxito es creer que ya has llegado a la meta, cuando en realidad el éxito es un sistema que se mantiene vivo solo si no dejas de alimentarlo. Sabía que muchos de sus antiguos compañeros, ahora con el dinero de las indemnizaciones en el bolsillo, estaban comprando camionetas y ropa cara. Ella, en cambio, seguía usando sus mismas botas de trabajo, porque entendía que el dinero que se muestra es dinero que ya no trabaja para ti. Decidió no abrir tiendas de lujo en sus locales. Conocía el mercado desde abajo, desde el polvo y el sudor de la carga. Sabía que la gente siempre necesitaría comer y que los pequeños comerciantes siempre necesitarían herramientas. Transformó el primer local en una oficina de servicios contables y legales para trabajadores informales, un lugar donde alguien como ella pudiera recibir asesoría sin que lo miraran por encima del hombro. El segundo local lo convirtió en un depósito de herramientas de alta calidad para alquilar a oficiales de obra. El tercero lo dejó vacío, esperando el momento exacto para dar el siguiente paso. La transformación no fue solo financiera, fue mental. Isabela empezó a notar que su mayor enemigo ya no era el hambre, sino el cansancio acumulado de años sin descanso. Hubo semanas en las que el cuerpo le pedía a gritos que se detuviera, que ya tenía suficiente, que podía permitirse vivir de las rentas y dejar de luchar. Esa era la tentación más peligrosa del Valle de la Muerte, la comodidad de la mediocridad alcanzada. Para combatir esto, Isabela se impuso una regla estricta. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se dedicaba una hora a estudiar algo que la sacara de su zona de confort. Si sabía de contabilidad, estudiaba sobre leyes de exportación. Si sabía de herramientas, estudiaba sobre materiales sostenibles. Su hija, que ahora tenía 10 años, la observaba con una mezcla de curiosidad y admiración. Un día, la niña le preguntó por qué seguían viviendo en el mismo barrio si ahora tenían dinero. Isabela la llevó a la ventana y le mostró la calle. Le explicó que el dinero en el banco es como una semilla en el granero. Si te la comes, te quita el hambre un día, pero si la siembras, te da de comer toda la vida. Le enseñó a llevar su propio registro de gastos en un cuaderno pequeño, dándole una moneda por cada tarea cumplida, pero obligándola a decidir qué parte de esa moneda iba para el ahorro y qué parte para el gasto. No quería que su hija fuera una heredera. Quería que fuera una constructora. Los problemas reales llegaron cuando la economía local sufrió una caída estrepitosa. Los precios de los materiales de construcción se dispararon y muchos de sus clientes empezaron a fallar en los pagos. El negocio de alquiler de herramientas, que era su mayor fuente de ingresos, se detuvo casi por completo. Isabela vio cómo sus ahorros empezaban a disminuir para cubrir los gastos fijos de los locales. Fue una prueba de fuego para su disciplina. La mayoría de los propietarios del centro comercial entraron en pánico, bajando los precios o vendiendo sus locales a mitad de precio para salvar algo de capital. Isabela se sentó en su oficina, rodeada de carpetas y números rojos. Recordó los días en la central de abastos, cuando una sola papa significaba la diferencia entre cenar o no. Se dio cuenta de que había estado descuidando el 1%. Se había vuelto complaciente con los gastos operativos de su oficina. Empezó a revisar cada factura, cada bombillo encendido, cada gramo de papel utilizado. No era tacañería, era eficiencia extrema. Redujo sus gastos personales a lo mínimo absoluto, volviendo a la dieta de sus días más duros. En medio de la crisis, el tercer local, el que había mantenido vacío, se convirtió en su salvación. Mientras todos se enfocaban en la construcción tradicional que estaba detenida, ella vio que la gente estaba empezando a reparar sus propias casas porque no tenían dinero para contratar grandes obras. Usó el local vacío para crear un centro de formación rápida en reparaciones del hogar para mujeres. Les enseñaba a arreglar una tubería, a cambiar un enchufe o a resanar una pared. Cobraba una tarifa mínima, pero la rotación de personas era enorme. El éxito de este nuevo proyecto fue orgánico. No necesitó publicidad,
solo el boca a boca de mujeres que se sentían empoderadas al no depender de nadie para mantener sus hogares en pie. Isabela se dio cuenta de que había encontrado un nicho que nadie más quería ver porque no parecía glamuroso. Pero para ella, lo que no es glamuroso suele ser lo más estable. Empezó a contratar a las mejores alumnas para crear una red de servicios de mantenimiento, convirtiéndose en la primera empresa de ese tipo, liderada totalmente por mujeres en la ciudad. Sin embargo, el éxito atrajo la envidia. Otros empresarios del sector, hombres que habían dominado el mercado durante décadas, empezaron a verla como una amenaza. Intentaron bloquear su acceso a proveedores de materiales y le pusieron trabas legales para operar sus locales. Isabela recibió llamadas amenazantes y visitas de inspectores que buscaban cualquier falla para cerrarle el negocio. Fue un momento de soledad profunda. Se sentía como si estuviera de nuevo en la calle, desprotegida y señalada. En lugar de pelear con fuerza bruta, Isabela usó la inteligencia que le habían dado años de observación. Se dio cuenta de que estos hombres operaban bajo modelos antiguos, basados en el miedo y el monopolio. Ella decidió ser aún más transparente. Publicó sus tarifas, sus procesos y sus certificaciones en una cartelera gigante frente a sus locales. Se ganó la confianza total de la comunidad, que empezó a defenderla de los abusos de los inspectores. La gente del barrio, los mismos que antes la veían cargar bultos, ahora formaban una barrera de protección a su alrededor. Una tarde, mientras cerraba la oficina, se encontró con Vicente, el antiguo capataz de la primera obra donde trabajó. El hombre estaba viejo, con la espalda encorvada y la mirada perdida. Le contó que la constructora para la que trabajaba se había ido a la quiebra y que no le habían pagado su liquidación. Estaba buscando trabajo como guardia de seguridad. Isabela lo miró y, sin dudarlo, le ofreció ser el jefe de mantenimiento de su red de servicios. No fue por lástima, sino porque sabía que el conocimiento de Vicente era valioso si se aplicaba con el sistema de disciplina que ella había creado. Vicente lloró de gratitud, pero Isabela lo detuvo. Le dijo que en su empresa nadie recibía nada gratis, que tendría que aprender su método del 1% y que le exigiría más que a nadie. El hombre aceptó con un apretón de manos firme. Esa misma semana, Vicente empezó a optimizar el uso de los repuestos de las herramientas, ahorrando a la empresa miles de pesos en solo unos días. Isabela confirmó su teoría. El talento está en todas partes. Lo que falta es el sistema para potenciarlo. Con la red de servicios funcionando a pleno rendimiento y la economía empezando a recuperarse, Isabela se enfrentó a su mayor desafío personal. Su antiguo esposo, el hombre que la había echado a la calle con su hija años atrás, apareció en el centro comercial. Se veía desgastado por los excesos y las malas decisiones. Al verla tan bien vestida y en control de su propio destino, intentó acercarse con promesas falsas y arrepentimientos fabricados. Pidió dinero, alegando que él también tenía derecho a una parte de lo que ella había logrado, porque estuvieron juntos en los inicios. Isabela lo escuchó con una calma que la sorprendió a ella misma. Ya no sentía odio, solo una profunda indiferencia. Le recordó que el derecho se construye con el sudor diario, no con el tiempo compartido en el pasado. Le entregó un sobre con una cantidad pequeña de dinero, la misma que ella tenía en el bolsillo la noche que la echó, y le dijo que esa era su única y última ayuda. Le aconsejó que guardara la mitad e invirtiera la otra mitad en aprender un oficio, y le cerró la puerta de la oficina con la misma firmeza con la que él cerró la reja aquella noche fría. Ese encuentro cerró una herida que Isabela no sabía que aún tenía abierta. Se dio cuenta de que su independencia no era solo financiera, sino emocional. Ya no necesitaba la validación de nadie, ni tenía miedo de que el pasado volviera a arrastrarla. Esa noche, llevó a su hija a cenar a un lugar bonito, pero no para presumir, sino para celebrar el esfuerzo compartido. Mientras comían, Isabela sacó su libreta de cuentas y le mostró a la niña que, a pesar de tener éxito, su estilo de vida seguía costando solo una fracción de lo que ganaban. El resto seguía trabajando para ellas en fondos de inversión y en la expansión de la empresa.
El crecimiento de la red de servicios atrajo la atención de inversionistas extranjeros. Querían comprar su marca y sus procesos por una suma que le permitiría retirarse a cualquier parte del mundo. Era el sueño de cualquier emprendedor, la gran salida. Isabela pasó noches enteras analizando la propuesta. Significaba seguridad absoluta para su hija y para ella. Pero al mirar a las mujeres que trabajaban con ella, a Vicente y a los pequeños comerciantes que dependían de su oficina de asesoría, entendió que su propósito había cambiado. Ya no se trataba solo de su libertad. Se trataba de demostrar que el método de las pequeñas mejoras constantes podía transformar toda una comunidad. Rechazó la oferta de venta, pero propuso algo diferente. Una asociación para crear escuelas de oficios en otras ciudades, utilizando su modelo de gestión. El dinero extranjero entró no para comprarla, sino para multiplicarla. Isabela se vio de repente viajando por el país, supervisando la apertura de nuevos centros de formación. Seguía siendo la misma mujer que sabía cuánto costaba cada tornillo y cuánto tiempo se tardaba en limpiar un piso. Nunca dejó de visitar las obras de construcción en las mañanas, hablando con los obreros y recordándoles que ellos también podían ser dueños de su destino si empezaban hoy mismo con lo poco que tuvieran. Al final de este proceso, Isabela se sentó en el balcón de su nueva casa. Una construcción sencilla pero sólida diseñada por ella misma. No tenía lujos innecesarios, pero tenía una biblioteca llena de libros y un jardín donde su hija podía jugar sin miedo. Miró sus manos. Las cicatrices de la central de abastos y de la obra todavía estaban allí, pero ahora las veía como medallas de guerra. Sabía que el Valle de la Muerte había quedado atrás, no porque el camino fuera ahora más fácil, sino porque ella se había vuelto infinitamente más fuerte. Tenía el fuego interno encendido y una visión que iba más allá de su propia vida. El obrero que alcanzó la independencia no lo hizo por un golpe de suerte, sino porque entendió que el 1% es la diferencia entre ser una víctima del sistema o ser su arquitecto. Isabela se levantó antes de que el sol lograra atravesar la neblina de la ciudad. No lo hacía por necesidad, sino por hábito. Ese motor invisible que la había mantenido con vida cuando no tenía nada más que su propia disciplina. Caminó por el pasillo de su casa, escuchando el silencio absoluto que solo el orden y la estabilidad pueden proporcionar. En la cocina, preparó un café sencillo, el mismo que tomaba en los días en que el hambre era su única sombra. Se sentó frente a su escritorio y abrió el cuaderno de cuero desgastado, donde, desde hacía años, anotaba cada pequeño avance. Al final de la última página, escribió un número que representaba la libertad total, pero no sintió el deseo de detenerse. Entendió que el éxito real no es una playa donde uno se tumba a descansar, sino el derecho ganado de elegir tus propias batallas. Esa mañana tenía una reunión crucial. La expansión de las escuelas de oficios había llegado a un punto donde el gobierno nacional quería integrar su modelo de gestión en el sistema de educación pública. Isabela sabía que este era el momento de mayor riesgo. Cuando las estructuras grandes intentan absorber las pequeñas, la esencia suele perderse en la burocracia. Se vistió con la misma sobriedad de siempre, evitando las joyas y las marcas que gritaban dinero. Su poder no residía en lo que vestía, sino en lo que sabía. Antes de salir, entró al cuarto de su hija y la vio dormir con una paz que a ella le fue negada a esa edad. Ese era su verdadero patrimonio. Al llegar al Palacio de Gobierno, los guardias y los secretarios la miraron con curiosidad. No parecía la gran empresaria que las noticias describían. Isabela caminó por los pasillos lujosos con la misma seguridad con la que caminaba entre los bultos de papa en la central de abastos. En la sala de juntas, rodeada de ministros y economistas con títulos de universidades extranjeras, ella era la única que sabía cuánto costaba realmente un litro de leche y cuánto sudor se necesitaba para ganar el salario mínimo. Los expertos hablaban de macroeconomía, de porcentajes de crecimiento y de proyecciones a 10 años. Isabela escuchó en silencio, anotando cada palabra técnica en su mente para traducirla a la realidad de la calle. Cuando finalmente le dieron la palabra,
Isabela no presentó diapositivas ni gráficos complicados. Sacó de su bolso un pequeño bloque de cemento y lo puso sobre la mesa de caoba. Les dijo que la economía de un país no se mide por los grandes números, sino por la capacidad de un obrero de ahorrar un 1% de su salario cada día. Les explicó que el problema de los programas sociales actuales era que daban el pescado, pero también la red, sin enseñar la paciencia necesaria para esperar a que el pez picara. Les habló de la regla del pequeño progreso, de cómo un cambio casi invisible en la conducta diaria de una persona puede sacar a una familia entera de la pobreza en menos de una década. Uno de los ministros, un hombre de canas perfectamente peinadas, le preguntó con un tono condescendiente si realmente creía que una moneda ahorrada podía cambiar el sistema. Isabela lo miró a los ojos y le contó la historia de la primera moneda que ella guardó en su calcetín. Le dijo que esa moneda no compró comida, sino que compró la idea de que ella tenía el control. Le explicó que cuando una persona pobre entiende que puede retener algo de lo que gana, deja de ser un esclavo del día a día para convertirse en un estratega de su propio futuro. Al final de su intervención, la sala estaba en un silencio absoluto. Había roto la burbuja académica con la verdad de los callos en las manos. El acuerdo se firmó bajo sus condiciones. Isabela no quería dinero del Estado. Quería autonomía para que sus instructores, gente que, como Vicente, había salido del barro, fueran los que enseñaran en los barrios más olvidados. Sabía que la confianza solo se construye entre iguales. Al salir de la reunión, sintió una descarga de adrenalina. Había logrado escalar la montaña más alta, pero sus pies seguían firmes en la tierra. Decidió caminar de regreso a su oficina en lugar de tomar el coche. Quería sentir el pulso de la ciudad, ver a la gente trabajando, observar a las mujeres que, como ella hace años, cargaban con sus hijos hacia destinos inciertos. En el camino, se detuvo frente a una obra en construcción. Se acercó a la valla y observó a los ayudantes mezclando el cemento. Vio a un joven que desperdiciaba material al llenar los baldes de forma descuidada. Isabela no pudo evitarlo. Se acercó y con un tono suave pero firme le enseñó cómo mover la pala para aprovechar cada gramo de mezcla. El joven la miró con extrañeza, pero cuando vio la técnica precisa de Isabela, se dio cuenta de que estaba frente a alguien que sabía de lo que hablaba. Ella le sonrió y le dijo que si ahorraba ese poco de esfuerzo y ese poco de material cada día, al final de la semana sería el mejor ayudante de la obra. El joven asintió, y por un momento, Isabela se vio reflejada en sus ojos. Al llegar a su centro comercial, pasó por el local de asesoría contable. Estaba lleno de gente. Vio a pequeños comerciantes sentados con sus libretas, aprendiendo a separar el dinero del negocio del dinero de la casa. Esa era la verdadera revolución, pensó. No eran los grandes bancos, sino la educación financiera básica llevada a la práctica por gente común. Entró a su oficina y se encontró con Vicente, que estaba revisando unos planos para una nueva escuela de oficios en el sur del país. Se sentaron a trabajar durante horas, discutiendo sobre presupuestos y materiales. Vicente se había convertido en su mano derecha, un hombre que entendía que la lealtad es un activo que no tiene precio. La noche cayó sobre la ciudad e Isabela decidió que era momento de cerrar un ciclo. Llamó a su hija y la invitó a caminar por el barrio donde todo empezó. Llegaron a la bodega de granos, donde pasaron sus primeras noches. El lugar estaba ahora abandonado, con las paredes llenas de grafitis y las ventanas rotas. Isabela se detuvo frente a la puerta de metal donde alguna vez se refugió de la lluvia. Le contó a su hija los detalles que nunca antes se había atrevido a mencionar. El miedo paralizante, el frío que te hace doler los huesos y la tentación de rendirse que sentía cada mañana. Su hija la escuchaba con los ojos muy abiertos, apretando la mano de su madre. Isabela le explicó que no la traía allí para que sintiera lástima, sino para que entendiera que la riqueza es frágil si no está cimentada en el carácter. Le dijo que los locales, el dinero y el reconocimiento podían desaparecer mañana, pero que el conocimiento de cómo empezar de nuevo desde cero, un 1% a la vez, era algo que nadie podría quitarle jamás.
Esa era la verdadera herencia que le dejaba. Caminaron de regreso hacia la zona iluminada de la ciudad. Isabela se sentía ligera, como si hubiera soltado un peso que cargó durante décadas. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Había pasado de ser una víctima de las circunstancias a ser la arquitecta de una realidad que beneficiaba a miles de personas. La regla del 1% no solo le había dado dinero, le había dado una filosofía de vida basada en la humildad y la perseverancia. Al llegar a casa, Isabela se sentó en su balcón y miró las estrellas. Recordó la frase que le dijo aquel viejo maestro de obra hace tantos años. La libertad no se compra de golpe, se construye con granitos de arena. Se dio cuenta de que el secreto no estaba en alcanzar la cima, sino en disfrutar el proceso de la escalada diaria. El fuego interno que la había impulsado seguía allí, pero ya no era un incendio desesperado, sino una llama constante y tranquila que iluminaba su camino y el de los que la rodeaban. La historia de Isabela no terminó con una gran fiesta ni con una medalla. Terminó con ella sentada en su mesa de noche, anotando en su cuaderno el plan para el día siguiente. Un 1% más de esfuerzo, un 1% más de aprendizaje, un 1% más de generosidad. Sabía que mientras mantuviera esa pequeña disciplina, el mundo seguiría abriéndose ante ella. La verdadera independencia no es el fin del trabajo, sino el comienzo de un trabajo que tiene sentido. Isabela cerró su cuaderno, apagó la luz y se durmió con la satisfacción de saber que aunque mañana el mundo volviera a cerrarle todas las puertas, ella ya sabía exactamente cómo construir una llave nueva. Paso a paso, moneda a moneda, día tras día. El obrero que alcanzó la independencia no fue el que más ganó, sino el que mejor aprendió a vivir con lo que tenía mientras construía lo que soñaba.